Bien, vamos a Esther capítulo 9. Alguien diría, bueno, ¿qué no nos toca el capítulo 10? Sí, solamente son 3 versículos el capítulo 10. Pero recuerdan que la semana pasada estudiamos solo hasta el versículo 18 del capítulo 9. No vamos a desmenuzar por completo los demás versículos, pero hay bastante riqueza en esto. Esther capítulo 9, si ya está ahí, indíqueme con un listo, ahí estoy, amén, como usted guste. Venga, mire lo que dice el verso 17. Esto sucedió el día 13 del mes de Adar. Estoy leyendo la Biblia de las Américas, ¿no? Dice, esto sucedió en el día 13 del mes de Adar, y el día 14 descansaron y lo proclamaron día de banquete y de regocijo. Pero los judíos que se hallaban en Susa se reunieron el 13 y el 14 del mismo mes y descansaron el día 15 y lo proclamaron día de banquete y de regocijo. Por eso los judíos de las áreas rurales que habitan en las ciudades abiertas proclaman el día 14 del mes de Adar día festivo para regocijarse, hacer banquetes y enviarse porciones de comida unos a otros. Entonces Mardoqueo escribió estos hechos y envió cartas a todos los judíos que se hallaban en todas las provincias del rey Asuero, tanto cercanas como lejanas, ordenándoles que celebraran anualmente el día 14 del mes de Adar y el día 15 del mismo mes. Porque en esos días los judíos, ojo con este versículo, es clave. Si alguien dice, pues, ¿qué estamos leyendo? Este versículo le va a dar más claridad. Porque en esos días, verso 22, los judíos se libraron de sus enemigos y fue para ellos un mes que se convirtió de tristeza en alegría y de duelo en día festivo. Así que si alguien pensaba como que los judíos son bien aburridos, como que Cristo era una persona bien aburrida y los cristianos son súper aburridos, aquí nos damos cuenta que les encantan las fiestas. Les encantan las fiestas. Ahora, yo nada más quiero hacer un paréntesis aquí. Si usted va a las fiestas, compórtese nada más. Y creo que con eso digo muchas cosas. Compórtese. Y mejor aún, si hay familiares inconversos. Solamente digo eso, si hay familiares inconversos. Alguien puede decir, pues es que nadie me ve, no hay ningún cristiano aquí. Ya hemos hablado de eso. Dice el verso 20, ¿qué nos quedamos? 22, Y porque ese día los judíos se libraron de sus enemigos, y es día festivo, dice ahí, los harían días de banquete y de regocijo para que se enviaran porciones de comida unos a otros e hicieran donativos a los pobres. O sea, no solamente vamos a reunirnos para convivir y conbeber, sino incluso vamos a hacer donativos para los pobres. O sea, mis hermanos, este acto de generosidad ya está implícito en la vida de un creyente. Ahora entiende por qué tantas oportunidades para dar, porque son palabras de Jesús. Jesús dijo, mejor es dar que recibir. Si alguien no está siendo generoso, bueno, podríamos meternos en problemas. Dice, así los judíos llevaron a cabo lo que habían comenzado a hacer y lo que Mardoqueo les había escrito, pues Amán, hijo de Amedata, el agageo, enemigo de todos los judíos, habían hecho planes contra los judíos para destruirlos. Aquí está resumiendo, ojo lo que está haciendo aquí, resumiendo todos los capítulos anteriores. En estos simples versículos es un resumen de todo lo que vimos en semanas pasadas. Y dice aquí, pues Amán, ya lo mencionamos, enemigo de todos los judíos, había hecho planes contra los judíos para destruirlos y había hecho, ojo con lo que dice ahí, y había echado el pur, es decir, la suerte para su ruina y destrucción. Ahí está. Por eso es que la fiesta que está mencionando aquí se llama la fiesta de Purim. ¿En base a qué? A esta palabra hebrea, pur, que es echar suertes. ¿Recuerdan cuando se hizo el primer decreto por parte de Amán de exterminar a todos los judíos en un solo día? Echaron suertes y cayó una fecha designada. O sea, 11 meses después, en un día específico, iban a matar a todos los judíos. Eso es pur, echaron suerte. Y mira, vamos a continuar la lectura.
Verso 25, pero cuando esto llegó al conocimiento del rey, éste ordenó por carta que el perverso plan que Amán había tramado contra los judíos recayera sobre su cabeza y que él y sus hijos fueran colgados en la horca. Repito, es un resumen de todo lo que ya vimos. Amán hizo una carta que decía, tengo permiso y está permitido que se maten a todos los judíos. Y recuerdan que Amán tenía pleito con un solo hombre, bueno, con todos los judíos, pero en particular con uno que se llama Mardoqueo. Tanto lo odiaba que mandó a preparar una horca. Ojo, ya especificamos y aclaramos eso. No era un lugar donde iban a ponerle una soga al cuello y le iban a ahorcar. No era así, era empalar al hombre. Y empalar, búsquenlo en el diccionario porque es algo muy grotesco. Y no quiero explicarlo otra vez. Y era empalar a este hombre, no era ponerle una soga en el cuello. Y Amán hizo esto para Mardoqueo, pero recuerdan que ¿quién murió en ese lugar? El mismo que creó ese plan. Dice el 26, por eso estos días son llamados Purim, por el nombre Pur, y a causa de las instrucciones en esta carta, tanto por lo que habían visto sobre estos asuntos y por los que habían acontecido. Los judíos establecieron e hicieron una costumbre para ellos, para sus descendientes y para todos los que se aliaban con ellos, que no dejarían de celebrar estos días conforme a sus ordenanzas y conforme a su tiempo señalado cada año, para que estos días fueran recordados y celebrados por todas las generaciones, por cada familia, cada provincia y cada ciudad, y que estos días de Purim no dejaran de celebrarse entre los judíos, ni su memoria se extinguiera entre sus descendientes. Sé que suena bien tedioso lo que estamos leyendo hasta ahorita, pero recuerden, quédense con esto. Hay una celebración y es Purim. Es una festividad. ¿Por qué razón? ¿Por qué están celebrando? Porque había un decreto de tristeza y de muerte, pero fue cambiado por un decreto de alegría y de vida. Por eso están celebrando. Y ahora Mardoqueo lo que ha hecho es definir un día festivo. Esto es, póngale en el calendario Purim para los judíos, que sea un día de fiesta. Dice el 29, entonces la reina Esther, hija de Abial, hijo y el judío Mardoqueo, escribieron con toda autoridad para confirmar esta segunda carta acerca de Purim, y se enviaron cartas a todos los judíos y a las 127 provincias del reino de Asuero, palabras de paz y de verdad, para establecer estos días de Purim en sus tiempos señalados, tal como habían establecido para ellos el judío Mardoqueo y la reina Esther, según habían fijado para ellos sus descendientes, con instrucciones para sus tiempos de ayuno y de lamentación. Y ojo con lo que va a decir ahí. El mandato de Esther estableció estas costumbres acerca de Purim, y esto fue escrito en el libro. Saben, esta fiesta de Purim hasta el día de hoy se sigue celebrando. De hecho, en 2025 están haciendo todos los preparativos para esta fiesta de Purim en Israel. ¿Por qué? Porque esta fiesta se celebra en los meses de febrero y marzo, a finales de febrero, a principios de marzo. Casi todas las fiestas judías no tienen una fecha específica, varían. Y ojo con esto, hay 7 festividades, 7 fiestas para los judíos muy importantes. Las menciono rápidamente. Están descritas, definidas en el libro de Levítico capítulo 23. Pero solamente para que tengan esto en consideración. 7 fiestas. Número 1, la fiesta de Pascua. ¿Alguien había escuchado esto? Estoy seguro que sí. Esta fiesta no es otra cosa más que una festividad después de que el pueblo fue liberado de la esclavitud en Egipto por cerca de 430 años. Y después de que habían sido libertados de esa esclavitud, el pueblo celebra y hace Pascua. Esta otra fiesta, que es la fiesta de los panes sin levadura, que es lo mismo en esa festividad. Después de que el pueblo fue libertado, ahora hacen panes sin levadura para recordar que el Señor los había libertado de Egipto. Las primicias, Pentecostés, las trompetas, el perdón o la expiación y los tabernáculos. Son 7 fiestas que los judíos tienen muy arraigadas y están descritas, o más bien 7 fiestas bíblicas que están en Levítico 23. Pur no está aquí porque fue casi 450 años después de Cristo.
Entonces, 450 años después de la liberación del pueblo. Entonces estamos hablando de que esta ya no encaja dentro del canon de la Biblia, pero es una festividad muy importante. Venga, quiero decirles algunas cositas que estuve investigando en este sentido. Avíntame la primera imagen, hija, por favor. Este escritor, el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, dice lo siguiente sobre el libro de Esther. Es un libro que registra prodigios sin un milagro. Por lo tanto, aunque igualmente revela la gloria del Señor, la expone de otra manera de lo que se muestra en el derrocamiento de Faraón por medio de poder milagroso. ¿Por qué ponía esto? Porque una cosa que me gustaría que nos lleváramos después de esta serie es recordar esto. Aunque no hay un milagro pareciera evidente como cuando uno lee Mateo, Juan, y hay milagros asombrosos como devolverle la vista a un ciego, como que un muerto resucitara, como que un cojo volviera a andar, o que un mudo pudiera hablar. Aunque no hay milagros tan visibles, tan específicos en este libro de Esther, lo dice Charles Spurgeon en este comunicado, en este escrito, en su predicación, dice que ahí está de igual manera la gloria del Señor. Aunque no sea tan visible, ahí está la gloria del Señor. Alguien diría, he conocido gente que tiene testimonios impresionantes, pero a mí no me ha pasado nada tan sorprendente. Entonces, ¿quiere decir que la gloria de Dios no se ha manifestado en mi vida? Claro que sí. Claro que se ha manifestado en tu vida. Probablemente no hemos prestado atención. Porque la gloria de Dios se ha manifestado. Miren, síganme el hilo con las siguientes diapositivas o las diapositivas que vamos a poner, porque este es un escrito de un pastor llamado David Guzik, y esto lo expone en su comentario bíblico Enduring Word, y me encantó muchísimo, porque si pudiéramos ponerle un título a lo que él va a decir es Dios dispuso. Ojo, Dios dispuso. Y miren nada más, síganme el hilo por favor. Dios dispuso que la noble reina Vasti perdiera su posición. Dios dispuso una competencia para reemplazar a la reina Vasti. Dios dispuso que Esther participara en la competencia. Dios dispuso que Esther tuviera favor especial entre las mujeres. Dios dispuso que Mardoqueo tuviera acceso a Esther y a los asuntos del reino. Dios dispuso la suerte que se echó para dar una advertencia de 11 meses antes del maligno evento. Dios dispuso que el decreto ordenara que los judíos fueran asesinados por manos privadas en lugar de por el ejército persia, que habría sido mucho más difícil detener. Dios dispuso que Amán contuviera su ira y no matara a Mardoqueo inmediatamente. Dios dispuso que Esther retrasara su petición, primero pidiendo un banquete con el rey y luego otro banquete. Dios dispuso que la ira de Amán llegara a su punto máximo en un día particular. Dios dispuso que Asuero tuviera una noche de insomnio. Dios dispuso que Asuero recogiera determinado libro en su noche de insomnio. Y por último, Dios dispuso que Asuero leyera el pasaje sobre Mardoqueo en ese libro en particular. Dios dispuso. Yo creo que sería interesante que hoy nos preguntáramos en qué parte de mi vida Dios ha dispuesto qué. ¿Se da cuenta de todos estos detalles? Dios dispuso. ¿Alguien estaría pensando, Dios dispuso los problemas en mi matrimonio? ¿Dios dispuso los problemas en mi trabajo? ¿Dios dispuso los problemas en mi salud? ¿Acaso todo esto Dios lo dispuso? Ojo con lo que digo. Dios permite ciertos sucesos dolorosos, deprimentes en nuestra vida, solo para el cumplimiento de sus propósitos. Y yo sé que estas cosas siempre terminan por ocasionarnos un conflicto en la mente. Yo sé que después de escuchar esto hay muchas personas que tienen ganas de levantarse de la silla y salir corriendo diciendo, pues qué Dios tan cruel. Qué Dios tan cruel que dispone estas cosas para herirme. Qué Dios tan cruel y despiadado que dispone todas estas cosas para lastimarme. Recuerdo en otras
mensajes que hemos compartido y hemos hablado acerca de la soberanía de Dios, que es algo que cantábamos en uno de los cantos finales, ¿no es cierto? La soberanía de Dios. ¿Y qué es la soberanía de Dios? Sino su derecho de hacer lo que Él quiere hacer. Y vuelvo al punto, sé que estas cosas nuevamente causan conflicto, pero el apóstol Pablo es muy puntual en su carta a los Romanos capítulo 9 al decirnos: ¿quién eres tú, hombre, para altercar, para reprocharle, para cuestionar a Dios? ¿Quién eres tú si Él nos formó? Pero sé que esto no es una respuesta que nadie quiere oír y que no apacigua nuestra curiosidad. Miren lo que decía, nuevamente citando a Charles Spurgeon en la siguiente diapositiva. Está muy largo, trate de leerlo lento. Pero miren lo que decía, ahí está, palabras de Spurgeon, ahí está: el hombre es un agente libre en lo que hace. Y esto hace referencia a todo el libro de Esther. El hombre es un agente libre en lo que hace. ¿Por qué dice que es un agente libre en lo que hace? ¿No es cierto o estará de acuerdo conmigo que Amán hizo lo que quiso? Que Asuero hizo lo que quiso, incluso que Esther y Mardoqueo hicieron lo que quisieron. Pero mire lo que va a decir ahí: el hombre es un agente libre en lo que hace, responsable de sus acciones y verdaderamente culpable cuando hace algo malo, y será justamente castigado también. Y si pierde, la culpa recaerá en él solo. Pero sin embargo hay uno, y le puse la U en mayúscula porque ese uno se está refiriendo a Dios, a Jesús. Dice: pero hay uno que gobierna sobre todos, que sin ser cómplice de sus pecados, hace que incluso las acciones de los hombres impíos sirvan a sus propósitos santos y justos. Y después hace un llamado y dice: cree en estas dos verdades y las verás en un acuerdo práctico en la vida diaria, aunque no podrás idear una teoría para armonizarlas en papel. Déjenme ponerlo de otra manera. Aviéntame la siguiente diapositiva, hija. Dios en su soberanía hace lo que Él quiere, mejor dicho, cumple su perfecta y buena voluntad. Pero eso no exime al hombre de su responsabilidad. Mire lo que dice Proverbios 19:3, citando la Nueva Traducción Viviente. La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enojan con el Señor. ¿Por qué Dios es tan malo? ¿Dios fue malo? Si al final tú decidiste. Ah, sí, pero entonces Él saca provecho, definitivamente. Pero Él no te arrojó a hacer cosas. Él permite que uno sea tentado, pero Santiago es muy puntual al decir que todos somos tentados, pero al final seducidos por nuestra propia concupiscencia, por nuestra propia carne. Así que quererte justificar con que Dios así lo permitió es una blasfemia incluso. Es una blasfemia. El hombre es completamente responsable de sus errores. ¿No recuerdan que una vez cité una frase de John Piper que decía que Dios toma nuestras estupideces y las incorpora en su plan? Porque eres así. Alguien pensaría: pastor, si supieras todas las tonterías que he cometido, entonces estoy sentenciado al fracaso. No, tenemos a un Dios lleno de compasión y lleno de misericordia, que Él puede incorporar todas nuestras tonterías a su bello y hermoso plan. Pero para eso se requiere de arrepentimiento. Para eso se requiere de abandono del pecado también, completamente. Pero ahí está, la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enojan con el Señor. ¿Has platicado con alguien que dice: estoy tan enojado con la vida? Estoy tan enojado con mi ex marido, con mi expareja, con el padre de quién sabe quién, o con el hijo de quién sabe quién. ¿Así, no? ¿Lo has dicho? ¿Has escuchado gente así? Bueno, al final uno arruinó su propia vida. Ni siquiera es la otra persona que elegiste. Dice: no, ok, entonces la culpa no era mía ni de cómo. No, eso es una canción, ¿verdad?
Es una canción, sí, muy pegajosa. Entonces la culpa no era del otro, no, la culpa es de nuestro propio pecado. Pero después se enojan con el Señor. Miren nada más lo que sucede. Aviéntame la siguiente imagen, hija, por favor. Vamos a bajarle de intensidad a esto porque está muy fuerte, ¿no? Puse esa imagen para ustedes, que son algunas imágenes que se utilizan para promover la fiesta de Purim en Israel. Repito, se están preparando para la celebración el próximo 2025. Y hay algunos detalles interesantes. Por ejemplo, ver esa nariz con bigotito. Bueno, es que en esa fiesta se acostumbra a disfrazarse. En esa fiesta de Purim se acostumbra a disfrazarse. Algunos se visten de superhéroes y otras cosas, pero puntualmente mucha gente se viste de un personaje bíblico. Moisés, Aarón, entre otros. ¿Por qué el disfraz? Alguien se preguntaría. Bueno, según los judíos, es porque Dios, ojo con esto, es porque Dios, aunque no está escrito en todo el libro de Esther, aunque la palabra Dios no está escrito en el libro de Esther, Dios se disfrazó en todo ese relato bíblico. Yo dije, órale, qué bonito. O sea, Dios estaba ahí en todo el relato, disfrazado de muchos detalles. Por eso es que mucha gente acostumbra a disfrazarse. Ahora ven ahí como una especie de matraca, ¿no? Como la que utilizamos aquí en México también. Bueno, esto lo utilizan precisamente cuando se está leyendo el libro de Esther. Porque en la fiesta de Purim, lo que hacen es leer el libro de Esther 2 veces. En la tarde-noche y en la mañana del día siguiente. 2 veces leen el libro de Esther. Y mientras están leyendo el libro de Esther y mencionan el nombre de Amán, cada vez que mencionan el nombre de Amán, la gente suena las matracas para hacer ruido. Otros aplauden y gritan, porque recuerden, Amán es el enemigo de los judíos dentro de este relato bíblico. Algunas tradiciones dicen que se escriben el nombre de Amán abajo del zapato. Se escriben el nombre y mientras aplauden, golpean el piso o tallan el piso hasta que el nombre de Amán, que está en sus zapatos, queda borrado. Que fue lo que hizo Jehová con el mismo Amán. Qué bonito, ¿no? Encontrarle sentido a todas las fiestas. O sea que los judíos no nomás inventaron una fiesta porque sí. Y vemos ahí un gorro de 3 picos, porque se dice que era un gorro que comúnmente utilizaba Amán. Lo interpretamos como el gorro de un bufón, ¿no es cierto? Pero dicen que Amán solía usar un gorro de 3 picos. Por eso es que cuando es la fiesta de Purim, mucha gente usa ese gorro de 3 picos. Hay un dulcecito ahí, bueno, no parece dulce, pero es un dulce como está triangular y es como una especie de empanada, que algunas están rellenas de carne molida con cebollita sazonada, y esas al final son las que se entregan también, y se entregan a la gente, y repito, se hacen regalos entre ellos mismos, comida, que es precisamente ese tipo de empanaditas. Algunas van rellenas de mermelada, una mermelada, no recuerdo la frutita con la que la rellenan, pero es una mermelada muy típica que se da en Israel, ¿no? Y esto se da como intercambio, ¿no? Se hacen como intercambios. Y repito, no solamente eso, sino que hay ofrendas para los pobres. En la actualidad todavía los judíos hacen ofrendas ese día para los pobres. Entonces, simple y sencillamente, cuando yo leía esto, investigaba todo esto sobre estas fiestas, o esta fiesta en particular, me daba cuenta que los judíos obviamente celebran. Miren, voy a hacer una referencia solamente a un tema que vamos a estar viendo en diciembre, para que no se lo pierdan. Habemos muchos cristianos todavía que tenemos conflicto con Navidad, ¿no? Muchos cristianos todavía tenemos conflicto con Navidad.
que si deberíamos celebrar, los cristianos deberían celebrar Navidad, sí o no. Bueno, yo digo, ahí hay una muestra interesante de cómo los judíos han aprendido a celebrar. Ahora, hay un significado bien específico, ¿no?, en la celebración. Así que yo me preguntaba, ¿qué hay que celebrar nosotros? ¿Qué quiere decir Purim para nosotros? Ya, ok, ya lo entendimos para los judíos, se ve que se pone bueno el party. ¿Sería bueno que un día podamos ir todos a Israel? Ay, sí, tú. Sería bueno que todos pudiéramos ir y meternos a una sinagoga para ver cómo, cuando estén leyendo el libro de Esther, ¿no?, y sonar las matracas y todo eso así, se estaría increíble, ¿no? De hecho, es una de las fiestas, le conocen como la fiesta más alegre de los judíos. Fíjate, algo que no me gustó, y dije, los judíos se pasan de lanza, es que no hay restricciones en el vino en esa fiesta. Porque recuerden que estaba haciendo Amán y Asuero, le empinaban chilo, Entonces los judíos dijeron, hay que conservar eso. Hay que conservar eso, eso nos gusta. Las empanaditas, el disfraz está curada para los niños y para los adultos, ¿qué va a haber? Y dijeron, vamos a dejar lo del pisto, lo dejamos para nosotros. ¿Y sabe por qué le digo que no me gusta mucho eso? Porque en este 2024, que se celebró Purim, hubo un desastre. Porque había un montón de judíos tirados en las calles, pero súper borrachísimos. Súper borrachísimos. Porque les encanta esa celebración. Y yo dije, no, eso ya no está tan buena onda. Entonces, bueno, los cristianos, ¿por qué hay que celebrar? Solamente quiero mencionarte 3 puntitos. ¿Por qué hay que celebrar nosotros Purim? Y ahí está. Porque Dios está en medio de nuestra oscuridad. Repito, Dios está en medio de nuestra oscuridad. Y decía el pastor David Guzik con respecto a un punto similar, y lo voy a leer porque lo escribí. Decía, Dios en su plan sabio y providencial, porque recuerden que la serie Esther se llama así, Providencia. Dios en su plan sabio y providencial permite que su pueblo sea probado, a veces severamente. No debemos suponer que los siervos de Dios serán protegidos de toda prueba, porque las pruebas son parte del diseño de Dios. Si alguien piensa que, bueno, pues mejor me voy a meter al cristianismo para que ya me vaya bien, te equivocas. No con esto te quiero espantar. No te quiero decir, no te hagas cristiano. Claro, todos hemos sido llamados por Cristo al arrepentimiento. Pero quiero decirte que si tú consideras entregarle la dirección de tu vida a Jesús, no esperes una vida llena de comodidades. Jesús mismo dijo, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. ¿Quieren seguirme? Le dijo a los discípulos, no tengo ni dónde recostar la cabeza. Ahora Jesús mismo lo dijo, si alguien viene conmigo, lo único que le espera es persecución. ¿Sabes? Si alguien quiere entrarle a esta familia de Cristo, a esta comunión con Cristo, espere rechazo, incluso de su propia familia. Ahora hasta cristiana te hiciste. No sabías que somos católicos y católicos nos vamos a morir. Recuerdo cuando mis papás se convirtieron al cristianismo, especialmente con mi mamá, fue horrible. Porque mis abuelos eran de católicos hueso colorado. O sea, hueso colorado. Me iba a quedar, pues ahí están mis tías que no me dejan mentir. Cuando nos íbamos a quedar a casa de mis abuelos, por parte de mi mamá, o sea, no recuerdo, pero eran 5 de la mañana, no me acuerdo, para mí eran como las 2 de la mañana. Nos levantaban para irnos a la misa de gallo. Y bonito que no quisieras ir, porque el abuelo te levantaba de un coscorronazo, pero rico, y decía, hasta hoyo te hacía. Y vámonos a la iglesia, tempranito. Para cuanto sonaba la campanita y tú ya estuvieras a las 6 de la mañana ahí, cabeceando y todo, pero ahí nos querían tener. Hueso colorado. Cuando mi mamá se convierte, le hace una llamada a mis abuelos, a sus papás, y le dice, ¿sabes qué? Me hice cristiano. Básicamente es casi como estás muerta para nosotros. No esperen ese arropamiento. Muchas veces es rechazo.
ha estado cambiando esto. Ahora no estamos generalizando, pero en su gran mayoría, ahora no solamente tiene que ver con una religión en particular, incluso amigos. No, este compa ya es cristiano, ya no pistea como nosotros, ya no lo invites, ya no te juntes con él, ya no dice groserías. El que era el súper mal hablado ahora ya no dice groserías, es santurrón, ya no lo invites, ¿no? Espera eso de verdad. Así que Dios está en medio de nuestra oscuridad. Alguien debería darle paz a ver esto. No sé qué es oscuridad para ti, no sé en qué momento de tu vida de oscuridad te encuentras. Dios sí lo sabe, pero sabes una cosa, que Dios está en medio. Dios está ahí, y eso debería de darnos fortaleza, paz, gozo y consuelo. Que en medio de mi oscuridad, y déjeme decirlo así, en medio de mi desastre, Dios está ahí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Número 2, ¿sabe que hay que celebrar? Lo mismo que celebra el pueblo. Purim es una celebración por la salvación. Estaban sentenciados a la muerte, estaban sentenciados a morir, pero hubo un segundo decreto que les dio vida. ¿Qué hay que celebrar? Salvación. ¿Sabe? Lo decía Adrián cuando le tocó compartir. Hay un decreto en contra de nosotros, de todos los seres humanos. Romanos es muy puntual al decir que no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni uno solo, ni uno solo. Romanos 3:23 es muy puntual al decir que todos estamos separados de Dios y por tanto estamos sentenciados a morir espiritualmente. Todos, porque no hay quien busque a Dios, porque no hay quien haga lo bueno. Todos estábamos sentenciados a morir. Pero Romanos 6:23 es muy puntual al decir que hay una gracia para salvarnos. Hay una dádiva que nos puede dar salvación. Y solamente digo esto. Alguien diría, pues ya todos estamos en la iglesia. ¿Eres salvo? ¿Eres salvo? Simplemente hago la pregunta. Porque si alguien está pensando, híjole, no sé, me gusta la iglesia, me gusta asistir, está bueno el cotorreo, se siente mucha paz, los cantos bonitos, la predicación, bueno, sí, me encanta, pero ¿eres salvo? Porque al final todo se trata de esto, ¿eres salvo? Recuerdo cuando estudiamos el libro de Ruth. Ruth llegó al punto de tener un encuentro con el Señor. Ruth tuvo su propio encuentro. Anteriormente seguía los consejos de su suegra, Noemí, pero llegó un punto en el que ahora Ruth tenía que decidir sobre su fe. O me vuelvo a mis dioses, o abrazo y arropo al Dios de mi suegra. Y entonces Ruth dijo, tu Dios será mi Dios. ¿No es cierto? Te pregunto, ¿eres salvo? Ahora, para esto tendríamos que definir qué es salvación. Y la salvación no es otra cosa más que creer en Jesús. ¿Alguien diría así de sencillo? Sí, la salvación es creer en Jesús. ¿Qué es creer en Jesús? Que Él, ojo, y yo sé que esto hasta parece fantasía, pero creer en Jesús es creer que Él vino hace más de 2000 años encarnado en un bebé. Número 1, encarnado en un bebé, que siendo Dios se hizo hombre y vino a esta tierra y habitó entre nosotros. No solo eso, no solamente encarnado en un bebé y habitó entre nosotros. Número 2, que fue crucificado. Fue sepultado en una tumba, pero al tercer día resucitado. Y no solamente eso, vivió entre nosotros, fue crucificado, resucitó, pero ¿qué creen? Ahora vive. Ahora vive. Eso es el evangelio en 4 pasos. Y si alguien cree estas cosas, tiene salvación. Pastor, pero es que yo no he hecho esa oración que a veces uno hace y que tienes que repetir. Bueno, si quieres hacerla para mayor seguridad, déjame acompañarte en eso. Acércate conmigo al final, o acércate con Adrián y dile, ¿sabes qué? Yo no recuerdo si he hecho esta confesión de fe, me gustaría hacerlo.
quiero ser salva, quiero ser salvo. Y podemos acompañarte y guiarte en esta oración de fe. Ahora, si tú dices, bueno, no sé, me da mucha pena, pues a ratito que estés en casa, a solas, en tu recámara, en la sala de tu casa, sería bueno que le digas, Señor, no sé si soy salvo, no sé si soy salva, pero creo en ti. Creo que viniste encarnado en un bebé, creo que fuiste crucificado, que moriste por mí, por mis pecados, que resucitaste y que ahora vives. Y dile, ven a morar en mí. Y aunque no haya nada a tu alrededor, nadie a tu alrededor, eso te puede dar salvación. Eso hay que celebrar. Que Dios está en medio de nuestra oscuridad, pero que también Él nos da salvación. Familia, si alguien no está seguro de ser salvo, asegúrese hoy mismo de estarlo. Lo hemos dicho otras veces, asistir a una iglesia no te hace creyente. Asistir a una iglesia no te hace salvo. Alguien diría, pastor, pero ya llevo 10 años asistiendo a la iglesia y me he comportado tan bien últimamente. No es por obras para que nadie se gloríe. No es por obras, es por fe. Y tercero y último, presta atención a cada detalle. Y para prestar atención a cada detalle hay que leer la Biblia. Así que si alguien no tiene una Biblia, pues acérquese con Adrián, conmigo, con Martita, con Idelda, con Jenny incluso, con alguno de los servidores. Y pídanles que les regalen una Biblia. Tenemos Biblias. Si alguien no tiene una Biblia, acérquese con nosotros y le regalamos una Biblia. ¿Para qué? Para que la ponga ahí en el librero. Para que la ponga abierta en el Salmos 91 ahí, en la entrada de su casa, en una mesa de centro, en el buró. Y que nadie la toque. Y de vez en cuando sacudirle el polvo en el Salmos 91. Y curiosamente la andaba abriendo ahí. No, no se trata de eso. No se trata de ver la Biblia como un amuleto. Recuerdo cuando Martita estaba más recién casados, bueno, lo hacía desde muy jovencita. Eso me entero ya casados, no cuando estaba jovencita, ¿no? Aclaro de una vez antes de lo que voy a decir. Y me acuerdo que Martita anteriormente, cuando no podía dormir, sentía un poquito de miedo, se ponía la Biblia debajo de su almohada, ¿no? Ya dejó de hacerlo desde que duerme conmigo. Se siente segura, se siente protegida. Pero ponía su Biblia debajo de la almohada y eso le daba cierta seguridad y descanso. Y me decía, Marta, ¿sabes qué? Es increíble, pero sí descanso. No la leía, pero la tenía debajo de la almohada. Quemando raza de volada, hija. Ojo, no lo veamos como un amuleto. ¿Sabes qué? Hoy me siento muy triste. Me voy a poner la Biblia en el pecho nada más. Y que me dé paz. No, ¿te sientes triste? Abre la Biblia. Hoy me siento bien cansado, me voy a poner la Biblia así como almohadita para que me dé descanso. No, abre la Biblia y deja que la Biblia te diga, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados y yo les daré descanso, dice la Escritura. Pero para prestar atención a los detalles hay que leer la Biblia. ¿Recuerdan cuántas veces leían el libro de Esther en esa fiesta de Purim? 2 veces, una en la tarde noche y otra en la mañana. ¿Para qué? Para recordar todos esos detalles de Dios dispuso. Para recordar todos esos detalles. Miren, la vida está llena de retos, pero también de detalles. Hace ratito estaba planchando la playera o la camisa, porque sí, yo me plancho. También tú, mi amor. Y estaba planchando la playera. Iba a decir algo, pero no. Y estaba planchando la playera. Y me vino un pensamiento, pero de gratitud. Me vino un pensamiento de gratitud. Y lo único que dije fue, Dios, gracias por ese pensamiento de gratitud. Y le dije, Señor, gracias. Algo que no me había percatado. Algo de lo que ha estado sucediendo en mi vida, pero no me había percatado. Pero en ese momento, mientras planchaba la playera, para mí tuvo tanto sentido.
Y lo único que dije fue: Dios, gracias por ese detalle que yo interpretaba como insignificante. Y le dije: gracias. ¿Hay algún detalle que piensas que es insignificante por el cual no le has dado gracias? Por ejemplo, hay quienes tienen el gozo de levantarse hoy domingo por la mañana y que sus esposos les cocinen el desayuno. Y dices: bueno, porque le tocaba. Y dices: ¿sabes qué, Dios? Gracias, porque hay muchas mujeres que no tienen su esposo que les hagan desayuno. Y decir gracias, ¿sí me explico? Suena duro, pero es que así es. Detalles. La vida está llena de retos, pero también de detalles. ¿Cuál es un detalle por el cual deberías agradecerle hoy a Dios en tu vida? Solamente piénsalo y llévatelo a casa. Y mientras estás en casa y viene este detalle a tu mente, dile: Señor, gracias por eso. Gracias por eso. Gracias por ese detalle. Y dale gracias al Señor por eso. Nos ponemos de pie y oramos.